del doctor Alberto Mendoza, del Tecnológico de Monterrey. Cedo la palabra al doctor. Muy bien, muchas gracias. Esperemos que la gente se vaya incorporando rápidamente ahorita al panel. Pues muy bien, buenas tardes a todos. Para mí es un placer coordinar y moderar este panel de discusión que lleva como título los retos del desarrollo y la agenda científica. Y bueno, una de las ideas que tenemos detrás de este panel es que el camino se ayude un poco en la red de contaminación atmosférica y mitigación al cambio climático que está naciente, a tratar de entender cuál debería ser nuestro rol como red en impulsar una agenda científica que tenga sentido y que pueda lograr hacer algo que tal vez no hemos hecho de la mejor manera, que es tender estos puentes entre las diferentes disciplinas que tienen que ver con los temas de interés para nosotros, los temas de red, los temas de interés para la red en cuestiones de contaminación atmosférica y mitigación al cambio climático. Muy bien, para empezar me permito presentar a los panelistas que hoy nos acompañan. Tenemos con nosotros al doctor Miguel Zavala del Modena Center for Energy and Environment, al doctor Donald Dabdab de la Universidad de California en Irvine, al maestro Abraham Martínez del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y también tengo la fortuna de haberle solicitado al doctor Gerardo Ruiz, que nos dio mucho trabajo durante este tiempo, ahora yo darle trabajo a él, incorporarse como parte de este panel. Y vaya, una de las intenciones también de este panel, en la manera en que lo conformamos, fue que si bien tiene naturalmente un sesgo, ese sesgo es deliberado en el sentido de que las personas que están aquí tienen expertise en el área de las ciencias ambientales, particularmente las ciencias atmosféricas. Y una de las tareas que les puse fue que vieran más allá de su ámbito normal de acción en cómo podemos desde nuestra disciplina nuevamente tender esos puentes hacia los grandes retos que tenemos hacia el futuro. Y también otro propósito era tener una mezcla de gente nacional con gente de otras partes del mundo, gente que ha estado en la academia, con gente que ha estado participando más en proyectos de consultoría especializada o bien desde el lado de gobierno. Entonces hemos querido tener esa mezcla para tener esas diferentes visiones. Y muy bien, bueno, durante el curso de estas mesas de discusión hemos tratado con algunos temas que van a volver a nacer aquí y que se han abordado de alguna u otra manera. Verán ustedes, tema de salud viene nuevamente a colación, el tema del medio urbano, que acabamos de tener un panel, van a ustedes ver nuevamente que sale a colación, y en el sentido de poder abordar el contexto de estos retos, tomamos como base los retos del desarrollo sustentable que ya han sido publicados, y la pregunta que hicimos, bueno, ¿dónde está en nuestro ámbito de acción? ¿Dónde podemos hacer algo al respecto? Y obviamente, si lo buscamos mucho, podemos encontrar en muchas de estas áreas gente que está trabajando en las mismas. Pero como no tenemos todo el tiempo del mundo y no podemos abordar todo, dijimos, bueno, ¿dónde es donde tendríamos una mayor influencia de alguna u otra manera, que lo hemos venido haciendo o lo pudiéramos hacer? Y en eso tomamos esta decisión. Nos vamos a enfocar en discutir los temas de salud nuevamente, salud y bienestar, y para eso le voy a pedir al doctor Gerardo Ruiz que nos dé su parte de la historia. Si bien, como decía, ya hubo un panel sobre salud, creo que es conveniente verlo también otra vez del lado de los que estamos en las ciencias atmosféricas y las ciencias ambientales. Al doctor Dabdab le he pedido que aborde el tema de la energía limpia, al doctor Zavala el tema de las comunidades y ciudades sostenibles, y a Abraham le he pedido el tema de acción al cambio climático. Evidentemente hay otras tantas retos que tenemos, y uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no hablamos también de consumo y producción responsable desde el punto de vista de la industria, por ejemplo? No, ciertamente también podemos abordarlo, y si tenemos tiempo, pues igual podemos tener algunos comentarios.
La dinámica que vamos a seguir, cada uno de los ponentes va a dar una versión rápida, unos 10-12 minutos, sobre un desarrollo sobre estos temas, con algunas preguntas detonadoras que en su momento les pedí. No fue una lista corta, lo reconozco, pero si hay alguna cosa que quede ahí en el tintero, evidentemente la podemos tomar en una siguiente ronda. Y aquí están las preguntas. Tal vez que nos den un pequeño resumen histórico de cómo la comunidad científica, y en este sentido la comunidad científica en este caso son la gente que está involucrada en contaminación del aire, particularmente las ciencias de la atmósfera, ciencias ambientales, decía yo, como que hemos visto a través del tiempo que ha sido los grandes temas que hemos abordado, cuáles son estas tecnologías y metodologías que nos han impuesto retos para abordar estos temas de los retos del desarrollo. ¿Cómo está la agenda científica hoy en día? ¿Qué falta de la agenda científica? Y a lo mejor también una parte importante es cómo nosotros como disciplina nos estamos integrando de manera más holística a las demás áreas del conocimiento, y en ese mismo sentido cómo es que estamos entrenando, cómo estamos capacitando a las nuevas generaciones de científicos a que aborden estos retos del futuro, ¿no? Con base en eso voy a empezar a darle la palabra a nuestros invitados. Sabe decir que por beneficio de nuestros invitados, algunas presentaciones van a ser en inglés, porque algunos se sienten más cómodos en el idioma en inglés, pero siéntanse la confianza, le digo a los panelistas y al resto en las intervenciones que podamos llegar a tener, estas puedan ser en español o en inglés, eso no va a haber ningún problema. Entonces, con base en eso, le voy a pedir al doctor Donald, que empiece con la discusión sobre el tema de energía. Thanks, Alberto. I really want to express my gratitude to the organizers. I think that it has been extremely pleasant for me to be here sharing some of these thoughts with you. And todas las preguntas en español o en inglés es completamente abierto. Bueno, I wanted to start with sharing this old picture because I think that it contains, this is Los Angeles, downtown Los Angeles, and it contains a lot of things that are important to us. Certainly, you can see that there is the issue of health effects. The woman that's crossing the street is crying probably because a high concentration of peroxylacetate nitrate, which is a lacrimogen. But you also see the issue of cars and the issue of electricity and the issue of urban planning and the issue of urban design and whatnot. So this is a good place to start to show the multidisciplinary inherent nature of the research that we're doing, and that it's not an isolated task that we have to understand and get out of our core comfort zone and talk to other people. I've been training in atmospheric chemistry, but we need to move forward for that. So, in the issue of going a little bit more in depth about where does the energy come from, in the last 200 years in the United States, we have moved from a source of wood as the source of energy to petroleum, coal, natural gas, and there is a little bit of solar that you cannot see it over there, but I can zoom in a little bit later, and this shows the different paths that we have taken as citizens in deciding where does the energy come from. And I think that there are many people here in the audience who are the pioneers and the trail setters of what we are going to be using in the future. And there are students here also who will make that happen. So this is a little bit of a historical background, and this is where we are today. And renewable energy, it's about 10% of all the energy that's used in the United States, and most of it by far is biomass. There's a little bit of hydro, or the water as energy, and if you look at solar, it's just geothermal. It's just a tiny sliver. So this is where we are
today, but I also wanted to link this issue of energy, which is the main topic that Alberto told me to focus on, clean and affordable energy, with the issue of air quality. And if we see in the early 1950s, Professor Heckenschmidt was the first one that discovered this molecule called ozone at Caltech. And at that moment, there's no measurements whatsoever, but it is in Los Angeles. Talking to friends who grew up during this time as kids, they were not able to even enjoy themselves. They were playing baseball, whatever, in the park outside, and they start crying, just like the woman that we saw in the picture, because ozone levels were very, very high. So what we see here, it's a lot of interventions by decision makers that says we are going to do something about this. And there are several lessons that come from this slide, and one of them is that the work that you do, the work that you do in science, in urban planning, in chemistry, in measurements, in modeling, it does make a difference. You know, things are getting better. We still are above where we would like to, especially in the city of Los Angeles, where I'm from. But it has been a major improvement. And the other point that I wanted to share is to pose the question, can we do what we have been doing, or are we going to plateau and start doing some other things that are different in order to keep pushing the direction of this further down the road? So there are several approaches that one can take to study this phenomena. Certainly satellite observations is one of them, and it gives you a snapshot of how the atmosphere is at that moment, and it's very accurate, but you cannot do experiments. You cannot say, let me try to see how these variable will change if I have more green spaces, or, that's it. What you get is what you get, and, that's how it is. So it complements a lot of chamber studies that are made all over the world. Certainly we do some of that at UC Irvine, and as well as many other places. And then you have a little bit more control about how do these variables interact with each other. And then, of course, my area of expertise is the computational studies. I'm a modeler by heart, and we also try to provide yet a third perspective to study this link between energy and air quality and whatnot. So, having said that, this is one of the main slides that I wanted to share with you about the methodology that we follow to answer some of the questions that link these technology changes with air quality. For example, I put two of them, transportation. It's one, and the question is, do we want to use hydrogen as a fuel for transportation? And if we do that, how does that change the ozone levels in Los Angeles? How does maybe using biomass as a source of energy, how would that change the health effects of air quality? So in order to do that, that requires getting the emissions right. And there are people who spend their life doing emissions modeling that are based on all sorts of observations and databases that are required. And these are fundamental to get all the emission data that will be fed eventually to an air quality model. This is one of the air quality models. We have expertise in several ones, but this is one that's very popular. And that of course needs further input from fundamental meteorology and from fundamental chemistry research, all the chemical mechanisms and all the winds, which are essential for the transport of pollutants and whatnot. And eventually all these models provide the air quality output, and that will give you what the emissions are like and what the ozone is. So you can see the whole cycle of research that will allow you to say, oh, okay, instead of having 10% hydrogen, let me do 20% or 40% or 100%, and then you can have a more quantified output of these problems that you are solving. So I wanted to give a flavor of some of the
of these types of questions that we are using or that we are beginning to ask, and this is by no means an exhaustive list. I mean, we can, we're going to continue our discussions tomorrow, but this gives you a little taste of the types of questions that these methodologies can be very useful in answering, and this is one of them. This issue of hydrogen as fuel, why is it that you're going to be perturbing the system in terms of the location and geographically and in time for the emissions, and what does that do to air quality? Sure, hydrogen is very clean, and that's not a problem. The question is, where does the hydrogen come from? Will it come from electrolysis? Will you be burning coal to make that hydrogen? So it's a complex, fascinating question about that. The other type of question, example of very rich research that is going on, is the issue of using biomass either for biopower or biofuel. And it turns out that it makes an enormous difference what you do with that biomass. And sometimes it helps and sometimes it hinders the impact on air quality. And the link between the issues of energy and air quality and health, it's certainly non-linear. So where are these locations going to be placed in geographically? What will they be doing, the transport and whatnot? So these are very important questions that provide a sample of the types of research that it's been done. One of the things also that our director of the panel also wanted me to comment on that is this issue of education. And what are we doing to train the next generation of scientists? This is a field that is very interdisciplinary, multidisciplinary, and whatnot. So at UC we recognize those challenges, and we have to face them just like everybody else. And we have been trying to work with people from the chemistry department, from the earth system science department, from civil engineering, mechanical and aerospace engineering, as well as people that are in urban planning and medicine to form Air UCI. And the I in air, it means integrated. And that has been the students that are associated with this framework, they uniformly say that this has been a more enriching experience for their education when they have to go to seminars that are maybe more health related and when they are doing surface chemistry and whatnot. I have been very fortunate to work with several postdocs, at least two from Mexico, that have done phenomenal job, and I'll be more than willing to continue these collaborations and to make new collaborations with Mexico, which have been really great impact in the research that we do. So with that, this was meant to be the tip of the iceberg to answer some of the questions that we got, and we'll open after we go through the first round for further discussion. Thank you. Thank you, Tao. Great job. Ahora le voy a pedir a Miguel Ángel que tome la palabra y ahora nos hable sobre el medio urbano. Gracias, Alberto. Ha sido un reto interesante que nos has puesto, porque normalmente hablamos de estos temas tras bambalinas y es una oportunidad muy importante ahora hacerlo más formalmente. ¿Ese no es? Seguramente Abraham puede hacerlo mucho mejor. La primera. No, la tercera. Gracias. ¿Qué características debe de tener una ciudad para que sea considerada sostenible? ¿Y qué papel tiene el quehacer científico para apoyar a ese desarrollo sostenible? Estas son las dos preguntas que voy a abordar en mi intervención, y mi idea es nada más presentar una serie de ideas con las cuales algunas con cierta profundidad, pero con la idea de que las discutamos
con mayor profundidad en las discusiones del panel. ¿Yo avanzo esto? Y bien, ¿qué es una ciudad sostenible? Tradicionalmente, el desarrollo de una ciudad es sostenible si primero ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes, lo hace reduciendo sus impactos en el medio ambiente, y tercero, muy importante, que cuenta con un gobierno con la capacidad fiscal y administrativa para mantener un crecimiento económico. Esta es la definición tradicional. Yo quisiera ofrecer la idea de que es necesario incluir un cuarto componente, porque no se coincide que se cumplan estos objetivos sin una activa participación ciudadana. Es el motor de que esto suceda. Entonces no debemos de soslayar que es la participación de los ciudadanos quienes motivan, deberían motivar, influir y dirigir el desarrollo sostenible. Y además, un quinto componente es la idea de que ya no podemos hablar de entidades independientes de desarrollo sostenible como una ciudad. El caso de la Ciudad de México es típico y muy palpable, donde no podemos hablar de desarrollo sostenible si no tomamos en cuenta a nuestros vecinos. Entonces quiero poner esas dos ideas, la participación ciudadana y la necesidad de incluir a nuestros vecinos. Los indicadores, ya se habló en la sesión anterior, pues existe una gran cantidad de vivienda digna, la necesidad de tener seguridad, transporte eficiente, en cuanto a elevar la calidad de vida. Noten que también la resiliencia a desastres, como Gerardo ya lo había mencionado, es un indicador importante para definir si una ciudad es sostenible. Es decir, cómo prevenimos, la capacidad de la ciudad para prevenir, cómo reaccionar ante el desastre y cómo distribuir los recursos después del desastre. Y otros indicadores, residuos sólidos, la calidad del aire, que es la especialidad de nosotros, y la remuneración digna, minimizar la deuda para las generaciones futuras, responsabilidad económica y la disponibilidad de instrumentos económicos. En cuanto a la resiliencia a desastres, pues la idea es que ya Gerardo nos llamó esta mañana para participar, es cómo podemos contribuir a una nueva planeación después de que ocurrió un siniestro como el que ocurrió en la Ciudad de México, y cómo debemos contribuir como científicos a ello. Pues quiero ponerlo sobre la mesa también. Además, es necesario cambiar el paradigma de un desarrollo sostenible como una idea, como un ideal, como una meta, como un objetivo, porque esto se vuelve platónico y es necesario transitar hacia un camino, una forma de vida, una forma de actuar y hacer las cosas. Sé que es pequeño el cambio, pero a mí me parece que es significativo si cambiamos la mentalidad de que el desarrollo sostenible debe ser cómo hacer las cosas, porque eso plantea la posibilidad de tener indicadores, como ya en la sesión anterior Gilberto nos había mencionado, nos hace además la posibilidad de establecer estrategias y de evaluar esas estrategias, pasar de lo subjetivo a lo objetivo y a decir concretamente cuántos investigadores queremos tener para el 2020 por 1000 habitantes, cuántos hospitales, cuántas escuelas. Si pasamos a ese nivel, a dar un indicador objetivo, podemos evaluarlo y planear mejores estrategias. Y qué bueno que esto se discutió con mayor profundidad en la sesión anterior. Históricamente, ya también nos mostró algunos ejemplos, y aquí también quiero en forma general resumir que históricamente en las primeras décadas del siglo anterior pues fue la idea del smog, del pan, del ozono, y a partir de los 70 el estudio de los compuestos tóxicos y sus efectos en interiores, y después la relación entre las fuentes emisoras y sus efectos en la calidad del aire y por consiguiente en la salud humana. Nos mostró el doctor en la presentación anterior estas metodologías de pasar de izquierda a derecha, de tener fuentes a tener impactos con la herramienta de modelación. Entonces eso se da
se ha dado desde hace ya varias décadas. Y la pregunta a la que nos convoca hoy Alberto es, ¿qué tanto hemos mejorado y qué más podemos hacer para desarrollar esas herramientas? Y así muy similarmente para el efecto de meteorología y calidad del aire, los compuestos orgánicos persistentes que también han tenido cierta relación. Noten que estos temas, estos eventos son consideraciones de salud y sigue siendo la salud uno de los motores principales para la agenda científica de ciencias atmosféricas. Desde el inicio ha sido la salud lo que ha motivado desde la generación de recursos y las líneas de investigación. Pero también existe el motor, el componente ambiental, o sea, impactos en el clima y en el medio ambiente. Y es la idea entonces de que estos dos motores, estos dos grandes impulsadores de la agenda científica, actúan a mi parecer todavía de forma desconectada. Y en parte tiene que ver por el tipo de herramientas que se han desarrollado. En los 70s comenzaron a desarrollarse los primeros modelos regionales de calidad del aire, con resoluciones espaciales grandes, con desconocimientos todavía importantes de los procesos que rigen la formación de compuestos secundarios, etc. Y el refinamiento se ha dado más hacia entender los impactos a escalas importantes, trascendentes para impactos ambientales, pero no tanto para impactos en salud. No sé si ustedes estén familiarizados, pero cuando se corren modelos globales, a nivel global, y se quiere utilizar esa información a nivel regional de un país, se hace algo que se llama downscaling, pasar información de un modelo grande a un modelo chico. Es mi parecer que algo similar es necesario todavía dar, de pasar de modelos regionales a modelos locales, donde esa información generada pueda ser útil para interpretar los impactos en salud. Todavía estamos muy centrados en manejar mapas de concentración a 3, 4, 5 kilómetros. Y no hemos dado el brinco de conectar eso con la salud humana. Existen dos herramientas principales para estas endeavors científicos. Es o modelar o obtener observaciones. Y tradicionalmente los estudiantes se forman o siendo modeladores o trabajando en campo o en laboratorio. Es necesario brincar estos de un mundo al otro, es necesario cruzarlos y formar nuevos estudiantes que tengan la capacidad de transitar entre estos dos mundos. Y eso es un reto que me parece muy importante que como formadores de estudiantes se debe de considerar. Además, no es lo mismo modelar a entender. Es muy tentador caer en simular la calidad del aire en la región de León, por ejemplo, en alguna ciudad. Y eso es modelar, pero no es entender el proceso de formación de contaminantes. Es muy diferente. ¿Qué necesitamos para entender un proceso? Se necesita entender el modelo, hacer ejercicios de propagación de incertidumbres, ejercicios de sensibilidad, aislar procesos. Y la mayoría de los modeladores están cayendo, pues tradicionalmente, en modelar. Modelemos un episodio, pero no necesariamente están entendiendo los procesos que controlan la contaminación. Entonces me parece que debemos impulsar más esta venia científica. Hay otros retos importantes en modelar: reducir estas incertidumbres, entender los efectos indirectos, en especial para el clima, los efectos de los soles, esta transición de escalas espaciales a las que me hacía referencia, la necesidad de incorporar los efectos multicomponentes para la exposición humana. Son temas muy complejos y muy difíciles de atacar cuando hablamos de compuestos individuales versus mezclas de compuestos. Falta mucho por hacer. Y en cuanto a observaciones, la idea de utilizar, generar datos, ya sea para modelar o para entender fuentes o para entender la exposición, son parámetros muy diferentes y es necesario que como investigadores impulsemos
ejercicios de investigación, proyectos de investigación que integren más estos ámbitos de modelaje. Si vamos a obtener datos, si vamos a hacer una campaña de monitoreo, que se definan los objetivos en cuanto a modelación, a entender fuentes o exposición humana. Nos hace falta mucho integrar mejor estos objetivos porque muchas veces pues, se hacen híbridos en la disponibilidad de datos. Bueno, finalmente, en cuanto a la formación de científicos, esta pregunta perenne en países en desarrollo que tenemos ¿es cuestión de infraestructura o es cuestión de recursos? Es decir, ¿es porque no tenemos los recursos suficientes que no podemos generar talento? ¿O es que no hay infraestructura? ¿Y cómo podemos mantener ese talento? ¿Cómo capturarlo? Son retos importantes que existen y que todavía no hemos podido resolver. Como un paréntesis, hace un par de semanas, el director del CONACYT, en una entrevista, le hicieron la pregunta: ¿qué pasaría si en este momento al CONACYT le doblaran el budget? Y su respuesta franca, esta fue: no mucho. ¿Por qué? Porque aunque se expandiera significativamente el recurso, probablemente no se gastaría, no se invertiría de la manera más eficiente, porque no existe la infraestructura suficiente para captar esos recursos, ni el personal, la capacidad de material humano. Entonces es muy importante tomar en cuenta que no es solo cuestión de recursos nuestro limitante. Y bueno, las otras que ya abordé, la necesidad de transitar para los estudiantes. Hay que exponer a los estudiantes a estos mundos, no hay que tener miedo de transitar entre modelar y obtener mediciones, y entre más pronto sea la formación del estudiante mejor. Y finalmente hay que elevar los criterios de selección de estudiantes. Hay que motivar que el estudiante publique en revistas de calidad, porque solo es con el rozamiento a esos niveles que el científico en 15, 20 años va a generar productos de calidad y de importancia social. Entonces, sí tenemos que trabajar en ese aspecto en la formación de estudiantes. Y con esto termino mi intervención y listo para las preguntas en la siguiente sección. Muy bien, gracias Miguel. Abraham, reto número 13, ya se conoce así, ¿no? Ok. Gracias. Bueno, me tocó platicarles de la parte climática, y en este caso quiero contextualizar que para nosotros es justamente ya lo que han platicado un poco en el panel, es qué pasa entre la transición, por ejemplo, de la calidad del aire y el cambio climático, que es una de las cosas. Si decíamos que a veces los modeladores con los que trabajan en monitoreo no se hablan, quiero decirles que el asunto climático es un gran reto, porque todavía hay dos visiones que no están ligadas, y cuando en esencia podemos ver algunas cosas que empiezan a tener conjunción, y es algo que quiero presentarles como parte de los retos. Bueno, algo importante es que tenemos una área dentro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que justamente se ha convertido ahora en esa interlocución, y nosotros estamos trabajando de manera continua con lo que se llama la Coalición de Clima y Aire Limpio, que es justamente un grupo de países, organizaciones que trabaja para reducir unos contaminantes que ahorita les vamos a platicar, que son los contaminantes climáticos de vida corta, y tiene que ver con contaminantes. Bueno, el reto definitivo es, desde la perspectiva climática, es no pasar los 2 grados, y justamente son los compromisos que tenemos con la COP21 en París, de no llegar a ese tipo de aumentar los 2 grados. ¿Y cómo lo vemos desde una perspectiva? Esta línea, no sé cómo está esto. Pero, muy bien, esto es importante, ¿no? Justamente la línea climática, la línea de referencia que dice que si seguimos actuando de la manera en que lo estamos haciendo sin tener algún tipo de control o mitigación, pues sí, efectivamente estaríamos rebasando, ¿no?, por ahí arriba de los 3 grados de aumento en la temperatura.
Pero ¿qué pasa si hacemos acciones climáticas de manera específica solo con el CO2? Y aquí dice que, de acuerdo a este modelo, podríamos estar un poquito abajito de los 3. Pero ¿qué pasa si hacemos una mitigación con carbono negro, con metano solamente? Pues también estaríamos por aquí abajito. Es que no se alcanza a ver el puntero. Bueno, y finalmente la punteada esta amarilla es ¿qué hacemos con una completa mitigación? Donde podamos incluir a la parte climática, que es CO2, a los forzantes climáticos de vida corta, que son el carbono negro, el metano, el HFC y el ozono, dentro de un paquete de acciones de reducción. Y seguramente para ustedes ya empieza a ser tema de lo que hemos visto, ya tema de los que trabajamos en la calidad del aire, que empieza a asociarse con aerosoles, que empieza a asociarse con partículas, carbono negro asociado dentro de las partículas, entonces ya tienen sentido. Para los climáticos son partículas, ¿no? Nosotros estamos hablando de gases de efecto invernadero, y partículas todavía es un tema de discusión y es algo que se tiene que abordar y lo vamos a ver más adelante como uno de los retos. El metano, conocido desde la perspectiva climática, siempre ha estado como gas de efecto invernadero, y los HFCs también como parte de forzantes climáticos. Bueno, ¿dónde estamos? Una vez que tenemos claridad de que hay un compromiso por parte de México, de que tenemos que hacer acciones de mitigación, este es algo de la historia de este país, y lo resumo en este timeline que tenemos, es qué hemos hecho y a dónde estamos el día de hoy. Entonces, algo de historia, muchos de nosotros todavía estábamos estudiando, ¿no? Estábamos haciendo cosas todavía mucho más básicas que los compromisos que vemos aquí. En el 92, México, del 92 en adelante, ha firmado multiplicidad de compromisos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque México tiene un compromiso de alguna manera en varios de los sectores, por ejemplo, donde se emiten ciertos contaminantes. Ejemplo, el convenio de Estocolmo, hablamos de orgánicos persistentes, ya lo mostraba en la lámina anterior, se mostraron algunos de los contaminantes que estaban ya trabajándose. Por ejemplo, la parte del IPCC, cuando firmamos los convenios, justamente el convenio marco, donde entramos al compromiso de la reducción. ¿Qué más tenemos? Convenios trilaterales, por ejemplo, hemos trabajado con Canadá, con Estados Unidos, México, dentro de la Comisión de Cooperación Ambiental, para hacer acciones específicas en algunos sectores, por ejemplo, como dioxinas y furanos, que son tóxicos, y en fin, hemos hecho mucho trabajo. Con EPA, hay que reconocer que EPA también ha aportado en esos compromisos al fortalecimiento de México. Lo mencionaban hace ratito, por ejemplo, monitoreo ha sido apoyado, fue apoyado por EPA, el inventario de emisiones también fue apoyado en un principio, y México estuvo fortaleciendo capacidades de tal manera que pudo con estos compromisos formar un paquete de acciones o de estrategias que de alguna manera pudo llevar a lo que ahora vamos a conocer como los arreglos institucionales. ¿Qué tenemos de los arreglos institucionales? Con esta información, México pudo entrar a tener su primera Ley General de Cambio Climático, y eso es el primer avance que tiene México en este sentido, donde fortalece y se compromete a hacer acciones específicas para reducir todos los efectos climáticos. Y dentro de esa ley nace justamente lo que se conoce como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que algunos de ustedes conocieron, que se llamaba antes INEC, y entonces se le agregan las dos Cs, donde tiene que abordar de manera específica el asunto climático. Pero no es simplemente abordar el asunto climático, resulta que esta estructura también venía trabajando con calidad del aire y venía trabajando con salud ambiental. Algo que están mencionando en el panel es justamente esos dos temas. Y el INEC los aborda y los estructura de tal manera que tengan cabida dentro de este instituto y se puedan abordar de manera integral. El trabajo de esta área, que es justamente en la que estamos colaborando, es el área de contaminantes climáticos de vida corta. Su trabajo es tener el reto, ahora sí que es el reto y por eso venimos de este lado a aprender que vamos a hacer con el reto, es cómo hablamos con el resto de las áreas que trabajan mitigación, que trabajan salud, vulnerabilidad, resistencia. ¿Por qué? Porque justamente es un tema que aborda todo esto. Entonces es uno de los retos. Finalmente, ¿qué hemos hecho del 2013? Justamente con la participación del Molina Center y algunas instituciones, hemos generado nuestra primera línea base de contaminantes climáticos de vida corta. Esto significa que pudimos tener o visualizar dónde podríamos encontrar la mitigación y las acciones de mitigación que nos permitiría justamente abordar el tema y hacer reducciones. De ahí llegamos, gracias a estos ejercicios, ¿sí?,
ponerlos en nuestra contribución nacional, que es el INDC, donde México fue el único aventurado que entró con carbono negro. Y ahí vamos a discutir el tema porque justamente es un reto científico. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, ¿qué tenemos de este lado? Generamos nuestra primera línea base. No voy a meter en los detalles. Lo importante es ver que encontramos y pudimos identificar a dónde vamos a hacer acciones de mitigación. Y pudimos ver, y ya lo mencionaron ahorita, la parte energética fundamental, y la parte energética está asociada a emisiones y de carbono negro que van a tener un efecto climático, y pudimos nosotros cuantificar qué es y cuáles son las principales fuentes. En esas tenemos a las fuentes móviles. Obviamente necesitamos movilizarnos y tenemos que tener movilidad, lo mencionaba algo de las ciudades sustentables o sostenibles. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Pues pensar en que hay un paradigma de movilidad que tenemos que abordar para ver si podemos quitar esos 47.34 gigagramos de carbono negro de alguna manera en términos de mitigación, porque hay un efecto climático sobre eso. La industria hay que hacerlo, hay que generar mejores procesos en eficiencia energética, lo acaban de mencionar, y algo que tenemos un reto en este país es el uso de la biomasa como parte de, digamos, de acciones para seguir cocinando, utilizar la biomasa para bañarse, qué sé yo, muchas actividades que todavía seguimos pensando que de alguna manera que con el gas LP hemos avanzado, lo cual no se ve reflejado ahí, parece ser un reto. Finalmente tenemos los demás sectores, no voy a entrar en detalles en este tema. Lo importante, ¿qué hemos aprendido? Que necesitamos otra vez los retos de lo que hemos mencionado ahorita, porque estamos generando inventarios de emisiones y no hemos avanzado en el tema de los inventarios de emisiones. Ahorita mencionaban que los inventarios corren muy bien, se acoplan a los modelos y podemos hacer escenarios, evaluar. Totalmente de acuerdo. El asunto es que todavía no hemos resuelto la base fundamental de la generación de la información. Y esto está asociado con los factores de emisión, que ahí es donde tenemos retos científicos, porque esos factores de emisión necesitan cuantificarse, necesitan analizarse, y eso es donde los científicos finalmente tienen una aportación para que finalmente tengamos estos inventarios, y con esto podemos hacer todo lo que hemos visto en las presentaciones previas. Bueno, hablaban también de modelación. Pero hay otra modelación que se utiliza desde la perspectiva de toma de decisiones, es decir, ¿qué hacemos con esos datos una vez que tenemos claridad de que existen y cómo los podemos utilizar para hacer alguna acción? Hablábamos de la modelación fotoquímica, pero ¿qué tal de la modelación prospectiva? Hemos visto en los paneles dentro de esta red CAM que han hablado de economía, por ejemplo, tenemos que tener integración con los economistas porque justamente el reto está en entender cómo va a crecer la demanda en un sector o cómo se va a orientar en 20 años, es decir, cómo va a ser nuestro comportamiento y si este comportamiento se va a ver reflejado en las emisiones. Ese es un reto, tratar de entender modelaciones como estas para poder decir dónde voy a hacer la acción efectiva de la mitigación. Tenemos un compromiso en el INDC de reducir el 51% del carbono negro de la lista que ya vieron. Al 2030 tenemos este compromiso. La pregunta es justamente cómo vamos a abordarlo desde la perspectiva energética, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social. No sabemos, hay que integrar, hay que pensar y es un reto de camino. Finalmente, otro de los retos es que hacemos reportes, hacemos trabajos, hacemos documentos. Y la pregunta es, ¿realmente estos documentos tienen la robustez para poder decir que estamos haciendo las cosas de manera correcta? En este momento la respuesta es, está abierta en interrogación, porque tenemos el estado del arte que ya hasta ahorita, pero necesitamos justamente lo que mencionabas, más formación de recursos humanos que se puedan integrar para que nos ayuden a analizar si esto que estamos haciendo, si esto que estamos promoviendo va en el camino correcto, y es otro de los retos que tenemos en la agenda científica. Finalmente, esto está en el tema climático, el pathway a 25 años. ¿Esto qué significa? Todos nuestros horizontes climáticos dicen a 100 años, a 100 años, a 100 años. Si nosotros pensamos que la ruta climática a 100 años es buena, es efectiva, creo que ninguno de los que estamos aquí la podremos ver. Y lo que necesitamos es una acción contundente en el corto tiempo. Lo que quiero mostrar es esta gráfica que tenemos de México, es el reporte de ozono, que está desde 1990 al 2016, y que se está reflejando cómo hay una reducción en ese tiempo en 25 años. Esto significa que sí se puede, y que creo que podemos hacer el resto de las cosas con el resto de los contaminantes, siempre y cuando tengamos la convicción. Esta es la Ciudad de México.
Pero lo mencionaba hace ratito, ¿no? Hablaban de ciudades, nosotros hablamos de algo más climático, algo más global. Tenemos que pensar que sí se puede, pero hay que empezar justamente desde las bases de algo más local, más regional, y de ahí detonar hacia algo más global. Esa es la manera en la que estamos visualizando, pero creemos que el reto es para que nosotros en 25 años lo podamos ver. Muchos de ustedes todavía, pienso, bueno, algunos sí nos tocó, ya habíamos nacido, pero podemos decir que de alguna manera respiramos relativamente. No hemos abordado todo el tema en que tenemos que reducir mucho más, pero sí se ve que hay una reducción. En ese sentido queremos el carbono negro abajo, queremos justamente más ozono abajo, y queremos todos aquellos contaminantes que de alguna manera nos afectan a la salud, como mencionaste, pero a la parte climática. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Y por cierto, debo agradecer a Abraham también el hecho de que se enteró de último momento que iba a tener que estar en este panel. Otra persona, Víctor Hugo Páramo, estaba citado, no pudo venir, se disculpa, y en ese sentido te agradecemos mucho, Abraham, tu presencia. Y para cerrar esta primera ronda, le voy a pedir a Gerardo que nos platique, si bien, como comentaba yo en su momento, tuvimos ya un panel de salud. Creo que hay tela de dónde cortar en el sentido de la convergencia de la agenda, si nos estamos moviendo a la misma velocidad, si nos estamos moviendo a la velocidad que nos deberían estar moviendo. Danos tus opiniones. Ok, bueno, gracias. Sobre salud y sobre bienestar. Pues miren, en mi opinión, el primer problema, el primer reto del desarrollo de las ciencias atmosféricas es que somos subdesarrollados. Ese es el principal reto que tenemos, ¿sí? Que somos subdesarrollados. ¿Por qué? Porque ¿para qué observamos? Para poder para documentar la concentración de lo contaminante, ¿no? ¿Para qué modelamos? Para poder jugar con escenarios, comprender, jugando con el modelo como lo plantea Miguel, podemos entender los procesos que están ocurriendo en la atmósfera. A fin de cuentas hay experimentos que no los podemos hacer, para eso están los modelos. ¿Y para qué inventaríamos? Pues para contar las emisiones y además para alimentar los modelos. Y el problema, y ¿por qué digo que el principal problema es que somos subdesarrollados? Es que ni observamos bien, ni modelamos, ni podemos modelar bien, ni podemos inventar bien. Ese es el problema, ¿sí? Cuando yo hice mi carrera, o sea, yo en abril cumplí 30 años de trabajar en UNAM. Y mis pininos fueron como asociado con Carlos Gay, y le ayudé a armar el estudio del país. Y en aquel entonces, me acuerdo cuando una vez nos agarramos de los pelos y dimos así vueltas por el techo del cubículo, porque nos enteramos que un notable científico de la UNAM, miembro de la Academia de Ciencias, había dicho que para qué hacer inventarios, que esto no era ciencia. Entonces, y yo creo que todavía hay gente que piensa un poquito como eso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué queremos medir o modelar? O más bien, yo creo que tenemos que hacer todo esto, porque tenemos que generar el suficiente conocimiento de cómo nos afectan esos contaminantes. Por ejemplo, entonces, para salud. Pues, aún antes de llegar a la cuestión de qué respira la gente que va caminando, ¿sí? que ya se está haciendo en el mundo, que además que ya lo estamos haciendo aquí, tenemos a Ronjas y Leves trabajando en eso, ¿sí? Porque qué bueno que tenemos gente, y en otras cosas, de todas las cosas que se mencionan aquí, tenemos colegas trabajando en el estado del arte. Aaron lo está haciendo ahí, Michelle lo está haciendo con percepción remota, ¿sí? Agustín García lo está haciendo con modelación, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un fulano, otro y otro, y no alcanza a ser una comunidad. Ese es el principal problema, y ahí es donde llegamos a la cuestión de la formación de los recursos humanos. ¿Por qué la única ciudad en la que realmente hay acciones concretas, públicas, y además le cuesta al gobernante y al político hacerse pato sobre la contaminación? ¿Por qué la única ciudad en el país que ocurre eso es esta? Estamos bien conscientes del problema de la contaminación. Es un problema real.
En algún momento dado, en algunas encuestas del CONAPO, la contaminación fue un motivo para irse de la Ciudad de México. Los sismos también son un motivo para migrar. Pero el único otro motivo para migrar de la Ciudad de México era la contaminación. En algún momento, en alguna de las encuestas del Consejo Nacional de Población. ¿Por qué? Porque la gente se enterada. La gente, igual, le lloran los ojos, etcétera, tiene evidencias prácticas de primera mano, ¿sí? Y no se le puede engañar. Una de nuestras urgencias de la agenda, o sea, de los retos es, o sea, el reto es hacer ciencia del estado del arte, pero al mismo tiempo en una sociedad subdesarrollada en la que además tenemos que todavía tenemos problemas en los que no podemos monitorear correctamente en nuestras principales ciudades, excepto aquí, ¿sí? Una cuestión que he estado tratando de hacer en estos años es lo que siguiendo el modelo europeo, por ejemplo, es construir los mapas de excelencia de los niveles críticos como una herramienta básica para ponerle a la sociedad y al resto y a los políticos, mira, así está, ¿sí? Así está el problema. No la concentración de ozono, que también hacemos, sino qué tanto por encima de la norma o qué tanto por encima de los indicadores de los niveles críticos de la Organización Mundial de la Salud estamos, para luego poder poner ahí un mapita de población para decir, sí, ahora tienes tantos millones de habitantes que están expuestos a esos niveles excesivos de concentración. No lo podemos hacer todavía. O sea, en México todavía no lo podemos hacer. Estamos construyendo la capacidad para hacerlo. Entonces, el problema es que tenemos una mezcla de retos científicos y de formación. Por un lado, tratar de estar a la par con la calidad del avance científico en el resto del mundo sobre calidad del aire, sobre exposición, etc. Y al mismo tiempo estar con herramientas, o con presupuesto reducido, con ausencia de interlocutores en el sector público para que entiendan lo que estamos diciendo. ¿Sí? Y entonces es una mezcla, o sea, nuestra gama de retos es más amplia, pongámosle así. Tenemos una gama de retos muy amplio en ese sentido, porque es decir, si no tratamos de estar a la par que los colegas en otros países, al rato no lo vamos a entender. ¿Sí? Entonces tenemos que estar a su nivel para poderse entender, ¿sí? Y luego para poder bajar ese conocimiento hacia nuestra sociedad, y al mismo tiempo tenemos que estar llenando los huecos, ¿sí?, de un Estado incompetente que no está protegiendo a su población, ni siquiera en términos de saber qué está respirando la población. Ese es nuestro problema. Y aquí que tiene que ver con salud, o sea, cuántos microgramos por metro cúbico en excedencia de ese valor crítico, o de la norma. No hablo de valor crítico. El valor crítico es aquella concentración que el conocimiento científico en este momento nos dice que hace daño. No, olvidémonos de eso. La norma es un compromiso práctico, ¿sí? La norma es cuál es el valor de contaminación que estamos dispuestos a pagar como sociedad. Porque llegar al valor crítico es impagable. ¿Sí? Podemos aceptar como sociedad que se nos mueran 10 por la contaminación, pero que ya se mueran 1000 ya no es aceptable. Pues bueno, alguien lo decidirá, no sé. Los políticos, los comités de normas, alguien tendrá que tomar esa decisión. Y aunque nos parezca ridícula, de todas maneras no la alcanzamos. ¿Sí? Se nos mueren más de esos, definitivamente, ¿sí? Y ese es un aspecto. El otro aspecto es, por ejemplo, cultivos. La contaminación daña los cultivos, entonces producen menos por hectárea, y no porque sean burros los agricultores, es que algunos están creciendo sus cultivos bien abajo de una gran ciudad y entonces tienen pérdidas importantes, pero además implica costos. Si se pierde por contaminación, pues hay que reponerlo sembrando más áreas, por lo cual hay que tumbar bosque,
o hay que meterle más fertilizante para compensar la pérdida, etc. Y entonces estamos acumulando costos en otro lado. Creo que uno de los retos de nuestra comunidad frente al Estado, frente al gobierno y frente a la sociedad es hacer evidentes los costos de la contaminación. Hacer evidentes los costos en lo que toca salud, en lo que toca daño a los cultivos, porque estamos perdiendo producción agrícola, en los costos a los bosques, porque estamos afectando su sustentabilidad de los bosques, y todos esos tenemos que llevarlos, si se puede, a una unidad común, a monetarizarlos, a ponerle precio, ¿sí? A ver cuánto, y estoy seguro que nos vamos a ir de espaldas el día que podamos poner a hacerlo, qué fracción del Producto Interno Bruto cada año estamos perdiendo, pero además eso es el que perdemos cada año. Pero hay costos que se van a ir acumulando, ¿sí? Cuando estamos perdiendo sustentabilidad, ¿sí? Es un costo oculto que tendríamos que también estarlo cuantificando. Entonces, la agenda científica, tenemos una mezcla de agenda científica, tenemos que resolver problemas, contestar preguntas que en otros países los científicos ya nos están planteando. Y al mismo tiempo tenemos que estar a la par con ellos para poder mantener el diálogo con ellos, ¿sí? ¿No? Y si podemos contribuir también, qué padre, ¿no? Con nuevas metodologías que en todo el mundo se usan, qué padre, ¿sí? Pero tenemos una obligación con nuestra sociedad. Creo que en este momento la obligación principal es evidenciar los costos de la contaminación, de esta ausencia de contaminación, ¿sí? De esta ausencia de información sobre la contaminación. Hace 30 años, regreso de doctorado, voy a la Universidad Autónoma de Nuevo León a pedir mis certificados de que había trabajado ahí, etcétera, porque ya tenía una oferta aquí en la UNAM. Me encuentro con una colega que me dice, ¿a qué vienes? Le digo, vengo por mis papeles. ¿Te graduaste? Sí, qué bueno. ¿A qué vienes? Vengo por mis papeles porque me voy a ir a la UNAM. Qué bueno, porque allá sí te necesitan. ¿Sí? Entonces, no es cierto, o sea, es un problema común en todos lados. Bueno, entonces, básicamente, mi ¿por qué? La participación ciudadana. Sí, ¿cómo va a participar si no sabe? ¿Sí? Su primer acto de participación es exigir que le digan que respira. Ese es su primer acto de participación, ¿sí? Exigir que le digan bien que respira. Entonces nosotros, sin tener que intentar reemplazar al Estado en el monitoreo, nuestros estudios particulares, que a veces logramos muestrear una semana, 2 semanas, un mes, tenemos que analizarlos en forma tal que, yo diría, si ponernos en ese momento de nuestra historia y de nuestras capacidades, ponernos en el lado seguro de la ignorancia. ¿Qué significa para mí ponernos en el lado seguro de la ignorancia? Es decir, con lo poquito que yo pude medir, con lo poquito que puedo modelar, etc., yo le garantizo que estos valores que usted está viendo aquí son peores que esos, ¿sí? O sea, esto ya está mal. Con lo que yo logré medir, eso está mal. Y le garantizo que está peor, ¿sí? Y están presionando de esa forma con nuestros pequeños proyectos de tesis, etcétera, ¿sí? Que además los tenemos que hacer lo suficientemente bien para que sean publicados en revistas de alta calidad, para darles la contundencia a la hora que decimos, usted, burro, es que no entiende lo que significa esto, ¿sí? Entonces, ese tipo tenemos que hacerlo con esa calidad. Pero nunca vamos a poder reemplazar a una buena red de monitoreo a nivel nacional. Los europeos tienen sus redes de monitoreo urbano y sus redes de monitoreo rural. Nosotros tenemos 2 estaciones de monitoreo rural y tienen 2 años máximo de estar trabajando. Y las puso y están aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Solo 2 en todo el territorio nacional, 2 estaciones de monitoreo rural, ¿sí? Entonces, en este momento, yo repito, es contribuir a la percepción ciudadana. Es el principal reto. Si logramos que la demanda ciudadana